Bien, el otro día habíamos llegado hasta el punto en el que estábamos tratando de alguna forma de introducirnos un poco en la historiografía para explicar el perfil que se le había dado, el sentido, el uso político que se había dado al reinado de los reyes católicos. Hoy lo que vamos a hacer es abordar ese reinado propiamente dicho. Es una etapa fructífera, cubre desde 1474. Generalmente la historiografía llega hasta 1516, 1517, enero, que es cuando muere Fernando el Católico, aunque la reina Isabel muere en 1504. Fijaros, para encabezar esta clase me he valido de esta frase de Josep Pérez en este libro Historia de España, Los Reyes Católicos, y en ese caso concreto, el texto concreto con el que empieza esa edad moderna y dentro de esa edad moderna el reinado de los Reyes Católicos, la frase me ha parecido que merecía la pena traerla aquí. En 1474 se inicia el periodo más brillante de la historia de España. Los reyes católicos transmiten a sus herederos un instrumento eficaz, un Estado castellano, coherente, fuerte y dinámico. Eso lo dice Josep Pérez en este libro. En este otro libro que tengo aquí delante, que se llama Historia de España de Pierre Vilar y que publicó Crítica, otro hispanista, que publicó, como digo, Crítica en 1900, mi libro data del 78, mi edición data del 78, cuando habla del Estado moderno, que es el objetivo de este curso, dice a propósito de los reyes católicos. Políticamente, los reyes católicos doblegaron la turbulencia de los grandes nobles y empezaron su domesticación. Canalizaron hacia el ejército el espíritu de aventura de la pequeña nobleza. Dominaron las maestranzas de las órdenes religioso-militares. Hicieron de la hermandad, policía de ciudades, una policía de Estado. Introdujeron sus corregidores en los grandes municipios. Convocaron muy raramente las Cortes, ni una sola vez entre 1480 y 1497. E hicieron de los procuradores de estas asambleas una especie de funcionarios. En cambio, fundaron en el centro los consejos de Castilla, de Aragón, de Hacienda, de Indias, puntos de partida de una célebre burocracia. Para la justicia fundaron una cancillería y las audiencias. Su reforma monetaria, sus favores a la Mesta, su intervención en la guerra de liberación de los siervos catalanes prueban las preocupaciones económico-sociales que les dominaban. Desde todos los puntos de vista, dejaron su huella en el porvenir. Me parece que estas frases, tanto la de Josep Pérez, que la tenéis aquí copiada en esta diapositiva, como la que os acabo de leer de Pierre Vilar, explica claramente el sentido que tuvieron, la acción política que tuvieron estos dos monarcas. Pero os vais a sorprender, o a mí me parece que os va a sorprender, si veis en qué poco tiempo llegaron a perfilar este programa político, lo que ya de entrada adelanto, ya tenían ellos previsto esta acción de gobierno, sobre todo y fundamentalmente Isabel. Vamos a explicar, o voy a tratar de explicar en tan poco tiempo, la acción política de los reyes católicos. Fijaros, en 1475 es cuando Isabel se ha proclamado, sin esperar a Fernando, a la muerte de su hermano, de su hermanastro Enrique IV en Segovia, ya lo vimos el otro día, se ha proclamado reina de Castilla sin esperar a Fernando, y Fernando, cuando llega en enero de 1475, se encuentra con que la reina de Castilla ha sido proclamada Isabel, aunque en el matrimonio los pactos habían dicho que los dos serían monarcas de Castilla. Bien, por eso fue necesario forzar esta concordia de arbitral de Segovia entre, por un lado, Alonso Carrillo y, por otro lado, el cardenal Mendoza, que representaba los intereses de Isabel. Queda aquí reflejado, como digo, en esta cronología. 1475, concordia arbitral de Segovia. 1478, visita a Andalucía. Pacificación de las banderías. Asignación de corregidores al frente de los concejos. Tomaron conciencia del problema converso, ya veréis a qué me refiero. Solicitaron al Papa Sixto IV el establecimiento de la Inquisición. Convocaron la Asamblea Nacional del Clero, con Fray Hernando de Talavera como portavoz. ¿Qué objetivos tenían? Políticos, la paz interior, descalificar a Alfonso V de Portugal, que fue excomulgado, es el que se casa con su sobrina Juana la Beltraneja. Objetivo eclesiástico, reformar el clero, tanto el secular como el regular. Además, entre 1478, inicio de la visita a Andalucía, y 1483, se lleva a efecto la conquista de las Canarias, Gran Canaria. Después vendría La Palma y Tenerife.
Además, Isabel da a luz a su hijo Juan, llega embarazada de prácticamente 9 meses hasta Sevilla. Fijaros qué viaje para una mujer en ese estado. Pero ella tenía muy claro que tenía que ir a Sevilla, porque de lo que se trataba era de hacer presencia de la Casa Real y desde ahí impartir justicia, que es lo que se esperaba de todo cualquier buen monarca que se preciara. Y todo ello dentro de un contexto de guerra civil, porque entre 1475 y 1479 hay una guerra civil, un bando apoya a la Beltraneja, cuyos intereses defiende Alfonso V de Portugal, que se ha casado con ella, y por otro lado está la bandería que representa a los reyes católicos. Esta guerra finaliza en 1479 con la victoria de Albuera, entrevista en Alcántara de Isabel con su tía Beatriz de Portugal, hermana de su madre Isabel, tía segunda de Juana la Beltraneja, y esta Beatriz era también la madre de don Manuel el Afortunado. Luego, no mucho después, este don Manuel se va a convertir en esposo de la hija Isabel, de Isabel, de la primogénita de los Reyes Católicos, y esta señora, que era su tía, se convierte en su consuegra también. ¿Qué pactan las dos mujeres? La una en representación de Portugal y la otra reina de Castilla. El futuro de Juana, la Beltraneja, que en todo momento le llama la muchacha, Isabel le llama la muchacha, y el reparto del Atlántico entre Portugal y Castilla. En 1480, creación de la Inquisición, las importantes Cortes de Toledo. Esos van a ser donde se van a establecer los ejes directores de esta dinastía. En 1481-91, la guerra por conquistar Granada. En 1492, en enero, toma de Granada, articulación del nuevo territorio recién conquistado. Se nombra a Talavera arzobispo, al conde de Tendilla, un Mendoza, capitán general. En marzo se ha decretado la expulsión de los judíos y en abril se firma con Colón las capitulaciones de Santa Fe y en octubre se descubre América. Bastante denso, como veis, bastante denso. ¿Por dónde vamos a empezar? Existen dos formas de hacerlo. Uno es el orden cronológico, pero tiene un inconveniente. La ventaja es narrar los hechos de una forma secuencial. El inconveniente es que se nos escapan los temas, porque es importante abordar la perspectiva temática. Nos va a dar una visión de conjunto. Por eso es por la que me voy a decantar, por el aspecto temático. Pero quiero centrarme fundamentalmente en esta visita que hacen los reyes a Sevilla. Yo creo que los especialistas no han recalcado lo suficientemente esta visita que hacen los reyes a Sevilla y creo que es una visita fundamental y vais a ver por qué lo digo. Cuando ellos llegan a Sevilla, ya tienen trazadas unas líneas de acción política, pacificación de las banderías. Se pacta con los nobles, Andalucía estaba dividida en banderías, que estaban luchando los nobles entre sí, los Capuleto y los Montesco, por decirlo con una expresión aplicada al mundo italiano, que en este caso son los Ponce y los Guzmán, por ejemplo. Pactan con los nobles contrarios a mantener el statu quo. Liberan a las ciudades de esas banderías, las ponen bajo el control de corregidores regios. Logran, por tanto, la paz interior. Con el respecto al tema de los judíos conversos, estando en Sevilla, toman conciencia de la gravedad de ese problema del criptojudaísmo. ¿Se han convertido? Sí, pero ¿realmente son cristianos? ¿O siguen practicando ocultamente su antiguo credo? Por eso solicitan que se les dote de un instrumento de represión, la Inquisición. Con respecto a la moralidad de los clérigos, son conscientes de la necesidad de reforma. De hecho, en Castilla se es consciente de la necesidad de la reforma de los clérigos. Se es consciente desde finales del siglo XIV. Ha transcurrido todo el siglo XV y los reyes toman conciencia de ese problema, lo abordan y se ponen al frente de esa reforma. Por tanto, ellos son los inductores de esa Asamblea Nacional de Clérigos. Y en Canarias, ante la amenaza de Portugal, pasan a tomar el control de los negocios que estaban en manos de terceros, los pasa a tomar el control la corona. Si me permitís, en ese proceso de paz interior que logran al pacificar las banderías nobiliarias, también se puede decir que es lograr una paz interior el formalizar la institución de la Inquisición.
porque va a reprimir la disidencia social, la disidencia cultural, y la va a uniformizar bajo una única dirección, el cristianismo, que es lo que dotaba entonces de identidad a la sociedad mayoritaria. Por tanto, en Sevilla, en 1478, los reyes van a actuar como soberanos. Y fijaros que están en plena guerra todavía, en plena guerra civil, porque hay una parte del reino que está apoyando a la Beltraneja. Acordaros del Marqués de Villena, acordaros del Marqués de Villena, que había apoyado abiertamente la facción del Marqués de Villena. El Marqués de Villena ha muerto en 1474 en octubre. Entonces, los reyes están actuando como soberanos del reino. Pero lo curioso es que el reino les respondió. Había una bandería que seguía los intereses de Juana, la conocida como la Beltraneja, pero el reino en su conjunto les va a responder. Van a poner paz, orden, van a tomar decisiones graves y mientras tanto la guerra continúa. Y al frente del negocio de la guerra está Fernando, Fernando II, rey de Aragón, que es el que tiene que llevar la dirección de las operaciones militares contra la amenaza que representa un Alfonso V de Portugal, cuyas operaciones al frente de un ejército portugués se están produciendo en territorio castellano. ¿Podríamos decir que esa amenaza era real? Pues, y ahí insisto en la importancia de 1478 y Sevilla, visto por las decisiones que se toman en Sevilla, no parece que la amenaza fuera tan real, o por lo menos no la sentían tanto como parecía que las operaciones militares con un ejército enemigo operando en campo propio pudieran dar a entender. Vamos a hablar de la Inquisición y del criptojudaísmo. No os alarméis, yo tengo aquí preparadas una serie de diapositivas que en el fondo os las voy a ir mostrando porque os la voy a pasar para que tengáis idea de qué es esto de la Inquisición, que tan alegremente habla la gente, y qué es esto del criptojudaísmo. Hay, como digo, unas consideraciones previas que me gustaría tener presente para comprender el significado de este tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. El Santo Oficio, la Inquisición, actúa contra el delito de la herejía, contra los delitos de la Iglesia, por ejemplo, la bigamia, los curas solicitantes, cuando iban las feligresas a confesarse y solicitaban tener acto carnal con ellas, actos también como la brujería. Nunca la Inquisición va a actuar contra alguien que no sea cristiano. Por tanto, la Inquisición no va a actuar contra judíos ni contra musulmanes. Los judíos españoles, sefarditas, para diferenciarlos de la otra gran rama del judaísmo, que son los askenazis, los que estaban ubicados en el lado, en el oriente europeo, en el mundo eslavo fundamentalmente, pues estos judíos españoles son los judíos que en la Edad Media crean el mito de que ellos han llegado a la península tras la cautividad de Babilonia. Para los judíos, España se llama Sefarad. De ahí que el gentilicio de Sefarad sea sefardita. Llegaron posiblemente tras la derrota, la toma por parte de las legiones de Vespasiano y de Tito Livio de sofocar la revuelta del pueblo judío hacia el 70-71 de nuestra era. El cristianismo siempre ha visto a los judíos como el pueblo deicida. Son tolerados en la medida en que comparten parte del libro. Pero las cosas se van a ir complicando para los judíos y si fueron más o menos tolerados, consentidos, porque el Imperio Romano sí que tenía muy claro que salvo que le atacases en funciones de rebeldía y no aceptases la hegemonía del emperador y discutieras la tríada capitolina, no le prestarás juramento al emperador, el resto de las religiones podían convivir sin mayor problema en el mundo romano. Es a partir del siglo VII, a partir del monarca, del sexto concilio de Toledo, el monarca Chintila, cuando empiezan a aparecer normas antijudías. Esas normas antijudías tienen un autor intelectual que es el obispo Braulio, obispo de Zaragoza. Y las razones es porque estos mm, judíos parece ser que han llegado a una cierta connivencia con los persas, los enemigos naturales del Imperio Romano de Oriente, lo que conocemos por Bizancio, y han facilitado la conquista de Jerusalén por parte de las tropas persas. Será Heraclio, este emperador, el que consiga recuperar Jerusalén y pedir al Papa Honorio
y al rey merovingio Dagoberto que actúe, que reprima a esos judíos porque con su comportamiento han puesto en peligro los santos lugares. Aquí quien hace bandería de esta situación es Braulio y le dice a Honorio que los judíos son perros sin fuerza para labrar. Se toman medidas, pero sin seguir el dictado del Papa, porque la Iglesia hispana todavía es propia, es una Iglesia nacional. Falta Cluny, falta Asturias para ir introduciendo a la Iglesia hispana en la órbita de la Iglesia carolingia y a través de Carlomagno con el mundo romano. Bien, el reinado de Hervigio, la represión es más violenta. Según va acabando el siglo VII, la represión es más violenta. Y en el decimoséptimo concilio de Toledo, que es el último que se llega a celebrar, la represión contra todo elemento judío es absoluta. Las razones es el descubrimiento de una conjura de judíos españoles y los de ultramar para facilitar la estrategia musulmana de expansión. Una sumisión de los judíos a los musulmanes que les trataban mejor que los cristianos. Por tanto, una sumisión por pacto, que es el instrumento por el cual los musulmanes se van a valer para ir extendiendo su dominio. El objetivo de la conjura era derrotar a esa monarquía visigoda y las leyes adoptadas serían: judíos se convierten en siervos sin poder ser manumitados, sus hijos menores de 7 años son entregados a monasterios cristianos para su educación, las aljamas se dispersan, son los colectivos donde vivían los judíos, y los siervos cristianos que estaban al servicio de los judíos son libres y se les entregan los bienes de su amo. Aquí nace otra de las acusaciones contra el elemento judío, que es la traición en la pérdida de España, una variante de la crónica mozárabe del 754 que habla de la ruina de España, pero son los judíos, y en esa variante que hay en este momento, que introduce el elemento diferenciador de que los judíos son culpables por la pérdida de España. Bien. No me voy a seguir extendiendo demasiados, tenéis aquí estas diapositivas, las vais a ver. Durante la etapa emiral y califal hubo un consentimiento y de hecho hubo muchos judíos que estuvieron al servicio de califas y de emires porque, como bien sabéis, la religión musulmana tolera las religiones del libro y junto con el cristianismo, el judaísmo es una de esas 3 religiones del libro. Cuando llega a los almorávides, que estos son gente mucho más intolerante, mucho más extrema en su credo religioso, se inicia una etapa de integrismo, de una intolerancia, y esos judíos emigran hacia territorio cristiano. Viene a coincidir con el tiempo de Alfonso VI, el conquistador de Toledo, y son muy bien recibidos en el mundo cristiano. Bien. En el siglo XIV hay una etapa de retracción económica que está agravada por la crisis y en 1391 ya se produce el punto de no retorno. Es el famoso pogrom, cuyo autor intelectual es el arcediano de la Catedral de Écija, Ferran Martínez, que lanza toda una proclama contra los judíos y esos pogrom es actos de violencia que entran en las juderías, asesinan, violan, roban, en fin, todo tipo de tropelías. Se cometen en Castilla y se extienden a la corona de Aragón. Curiosamente, esos pogrom fueron más en tierras de realengo. Por ejemplo, en las tierras bajo control de los Mendoza, esas violencias no se dieron. Eso habla de que los nobles tuvieron una cierta connivencia con el mundo judío, especialmente los Mendoza. No me puedo extender ahora más de lo que acabo de decir. En el siglo XV se pasa de la tolerancia a la persecución. Es el punto final. Este gran predicador, San Vicente Ferrer, es el que va a galvanizar una segunda ola con sus prédicas, con sus sermones, va a forzar a una segunda época de conversiones forzadas. Anuncia la segunda parusía. Y por eso no nos tiene que extrañar que en 1412, coincidiendo con el compromiso de Caspe, que está San Vicente Ferrer presente en ese compromiso y es uno de los autores intelectuales para apoyar a Fernando de Antequera, se produce el llamado ordenamiento de Valladolid se aprueban en el Reino de Castilla medidas antisemitas. En 1443, ya bajo
un control político por parte del valido don Álvaro de Luna y menor fuerza por parte de los nobles, se aprueba una pragmática de Arévalo en la que se suspenden de forma cautelar estas medidas que se habían aprobado previamente. En 1449 en Toledo se actúa en rebeldía contra don Álvaro de Luna y ahí hay un bando, el bando anti-valido, capitaneado en parte por Enrique IV, que va a estar detrás del Estatuto Sentencia de Pero Sarmiento y por primera vez estos judíos que ya no lo eran porque se habían cristianizado y por tanto tenían los mismos derechos políticos que los cristianos, como decía, estos individuos van a excluirles con este Estatuto Sentencia. Bien, el Estatuto Sentencia es una disposición jurídica, excluye a los judíos, como digo, porque divide entre cristianos nuevos y cristianos viejos, hace ya una primera segregación, dice no todos somos iguales en la fe, los que somos cristianos viejos somos los que realmente tenemos todos los privilegios políticos y en consecuencia lo importante es excluir a estos individuos que siendo cristianos pasan a ser cristianos nuevos. Estoy oyendo por ahí un micro, si sois tan amables, por favor, apagarlo. Gracias. Como decía, la fundamentación jurídica es ese sexto concilio de Toledo, el obispo Braulio del que antes hemos hablado, y las disposiciones de un rey llamado don Alfonso, del que nadie sabe quién fue, pero se dice que hubo unas disposiciones previas en las que este estatuto sentencia dice ampararse. Por tanto, lo que representa el estatuto sentencia de Pero Sarmiento es excluir de la vida pública a los judíos conversos, como antes he dicho. Hay defensores de la argumentación de la igualdad. Todos los cristianos son iguales ante Dios y por tanto ante la ley. El fundamento es la igualdad del género humano. Todos descendemos de los mismos padres y Cristo nos redimió a todos con su sacrificio. Aluden al precepto evangélico de la fraternidad. Cristianos y judíos son todos hebreos, pues Cristo y María fueron hebreos. Y otra cosa que antes he anunciado y que se está dando con auténtica profusión es mezcla de sangres entre familias nobles cristianas, porque los judíos son gente, no todos ellos, pero la parte importante de los judíos atesoran capital. Y casar a una hija judía bien dotada económicamente con un noble es hacer que esa familia judía recién cristianizada, cristiana nueva, pase a formar parte con todos los pronunciamientos de la sociedad mayoritaria. Naturalmente no hay que... no descubro nada si digo que los autores intelectuales de este argumentario son judeoconversos o descendientes de estos judeoconversos. Pero curiosamente, esto luego se va a volver contra ellos porque con los mismos argumentos sus enemigos se van a valer de ellos para escribir en contra de aquellos judeoconversos o de aquellos cristianos nuevos. Por ejemplo, libros como Tizón de la nobleza española o el Libro Verde de Aragón. Simultáneamente se escriben obras teológicas, esta es una gente muy preparada teológicamente, van a estar a la cabeza de los obispados, muchos de ellos eran rabinos y pasan a convertirse. Pablo de Santa María era el antiguo rabino mayor de Castilla, luego pasa a ser obispo de Burgos, Pedro de la Caballería, Fray Jerónimo de Santa Fe, Fray Alonso de Espina, es decir, hay infinidad de grandes teólogos que vienen del mundo judío. Y el más significativo de todos, Alonso de Cartagena, obispo de Burgos. Este señor, hijo de Pablo de Santa María, es el representante de la Iglesia castellana en el Concilio de Basilea, de mediados del siglo XV, y ahí le tenéis enterrado en la Catedral de Burgos. El episodio final, el punto ya de no retorno, es cuando los monarcas empiezan a tomar conciencia del problema que tienen encima. Evidentemente, en Castilla, el Papa Nicolás V, que es el mismo que le había concedido a Alfonso V de Portugal los derechos de conquista para sojuzgar a sarracenos y paganos, que está detrás de la esclavitud de aquellos que no eran cristianos, esa encíclica de la que ya hablamos, pues va a ser el que condene el estatuto sentencia, el que excomulgue al autor de ese estatuto sentencia, a Pero Sarmiento, pero luego
2 años después, va a cambiar de actitud. Va a levantar las interdicciones que pesaban contra aquellos a los que había excomulgado por ser autores de este estatuto sentencia y se va a dirigir al obispo de Osma y le va a pedir que instaure en Castilla la Inquisición. Ojo, ojo, una Inquisición episcopal. No es eso lo que quieren los reyes de Castilla. No es eso lo que quieren. No tuvo ninguna repercusión porque Castilla estaba convulsa. Las banderías estaban al cabo de la calle. Fue el primer asalto, quedó en tablas y la pregunta sería, ¿tuvo proyección el estatuto sentencia al excluir a los judeoconversos? Bueno, pues sí, sí los tuvo. No los tuvo en este momento, pero 100 años después, ya con el protestantismo en marcha, el cardenal Siliceo va a aprobar unos estatutos de limpieza de sangre que van a estar presentes a lo largo de toda la sociedad española del 16 y van a llegar desde luego del 17 y más o menos ya como un anacronismo en el 18. Era necesario acreditar que se tenía sangre de cristiano viejo por los 4 costados al menos. En fin, de eso hablaremos en su momento. Los reyes están en Sevilla, se percatan de la situación, ha habido mucho convertido, pero no es realmente un cristiano convencido, conviven con judíos porque todavía no se ha decretado su expulsión. Es perfectamente lícito que esos judíos, con las limitaciones legales que les correspondan, ellos vivan y tengan sus prácticas culturales y sus prácticas religiosas, y muchos criptojudíos, es decir, esos cristianos recién convertidos, mantienen su tradición cultural. Por ejemplo, está acreditado que muchos de ellos solicitaban a sus antiguos parientes, no, a sus correligionarios parientes de ellos, que les dieran, por ejemplo, panácimo en la Pascua o les dieran de la hada fina. No me puedo extender mucho más. Quiero decir que la convivencia de un criptojudío o de un cristiano recién convertido con un judío que todavía podía serlo si encima tenían lazos parenterales es lo que llevó a pensar que muchos de ellos no tenían un convencimiento de ruptura formal de su antigua tradición religiosa y cultural. Por esa razón, los reyes van a solicitar al Papa Sisto IV que les conceda la Inquisición. Y el Papa, en 1478, el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, va a autorizar el establecimiento de la Inquisición en Castilla. Como digo, es una Inquisición, de hecho nunca existió, sí había existido en la Corona de Aragón, nunca había existido en Castilla. Y se le dan licencia para nombrar en ciudades o diócesis 2 o 3 doctores licenciados. Ojo, la está excluyendo del control del obispo, que es la Inquisición episcopal, la Inquisición por excelencia. Le da los instrumentos jurídicos necesarios para que sean los monarcas los que elijan a quienes van a ser miembros quienes van a ser inquisidores. Ellos no quieren eso, ni Fernando ni Isabel. Van a guardar el privilegio y van a esperar. ¿Por qué tardar 2 años? ¿Por qué esperar 2 años para nombrar a estos predicadores? Porque en 1479 Fernando se convierte en rey de Aragón por la muerte de su padre. Fernando, por tanto, lo que va a hacer es extender esa Inquisición con esa bula del Papa Sisto IV para lo que no está autorizada al Reino de Aragón. Se ha concedido para Castilla, no para el Reino de Aragón. La interpretación que hacen Ricardo García Cárcel y Doni Moreno Martínez, que os cito en la bibliografía, es que fue una interpretación abusiva, porque de la parte se concedió la Inquisición de esa forma a Castilla, hacen un todo y la extienden a todo el ámbito de actuación de la Corona de Castilla y de Aragón. Sisto IV es consciente de la situación que esto ha planteado. Eso y las quejas que le está haciendo llegar el mundo criptojudío, que son gente que tiene dinero suficiente como para dirigirse al Papa con intermediarios. Se dirigen a Sisto IV, le acusan de que se está provocando indefensión, de que hay una rapiña inquisitorial, porque los bienes se confiscaban y pasaban al pecunio, al patrimonio de la Inquisición.
y que se están utilizando testigos falsos. El Papa, en 1482, recrimina mediante un breve a los reyes católicos y les dice que no está de acuerdo en vuestra petición de nombrar inquisidores en otros reinos y dominios vuestros, porque en ellos ya tenéis designados, según costumbre de la Iglesia romana, por prelados de la orden, frailes predicadores. Lo que antes hablábamos de la Inquisición tradicional de la Iglesia, que dependía de los obispos. ¿Qué hicieron los reyes? Siguieron nombrando inquisidores. Curiosamente, Sixto IV va a nombrar a 8 inquisidores, uno de ellos es Fray Juan de Torquemada. En 1482 se desautorizan las actuaciones de la Inquisición en Aragón, se deroga la autonomía de los inquisidores, que se revelen los nombres de los testigos que acusan. La Inquisición, cuando se testificaba ante la Inquisición, cuando luego se le daba traslado de esa testificación al reo, se ocultaban los nombres de quienes le acusaban. Aquí se dice que se revelen los nombres, que no sean secretos, para que el reo supiera quién le acusa. En fin, no puedo entretenerme en explicar el proceso inquisitorial, pero se ocultaba en este proceso inquisitorial el nombre de quien le acusaba. Que se acepten las apelaciones y, mientras tanto, que se suspendan las actuaciones. Sixto IV tumbaba la Inquisición tal y como los reyes católicos la entendían, la querían y la aplicaban. Fernando es consciente del peligro, envía una alegación a Roma, les pone que los conversos son astutos, que para honra de Dios y de la fe cristiana necesitaba nombrar él los inquisidores según su criterio. Se apoyó en cardenal Rodrigo Borja, que luego sería el Papa Borgia, el futuro Alejandro VI. En consecuencia, antes de morir Sexto IV, se nombra un único inquisidor para la corona de Aragón. De aquellos 8, solo queda uno, Torquemada. Sucesor, Inocencio VIII, confirma a Torquemada y le confiere la capacidad de delegación de poderes para nombrar en terceras personas a quienes van a actuar como inquisidores. Ya no es el Papa, ya va a ser el propio Torquemada. Inocencio VIII va a nombrar inquisidor único para Aragón y Castilla a Juan de Torquemada. Fijaros de qué forma ha ido evolucionando aquello que concede Sixto IV y cómo se ha ido transformando por negociaciones y por apoyos y por contradicciones en esta otra situación. Se pueden dar cifras de los procesos inquisitoriales. Ricardo García Cárcel dice que nadie, absolutamente nadie, puede hacerlo. ¿Cómo interpretar la actuación del Tribunal de la Inquisición? Domínguez Ortiz, en su página 159, dice, cifras aparte, lo vivido por los judeoconversos fue un drama incuestionable. El epílogo de todo esto es la expulsión de los judíos. Mientras la Inquisición actuaba sobre esos cristianos recién convertidos o cristianos nuevos, no podía actuar contra los judíos. Como antes he dicho, su religión era legal y el Santo Oficio no podía actuar. El argumento de los inquisidores: mientras hubiera judíos, los judeoconversos nunca serían buenos cristianos. La única solución, la expulsión. Los reyes accedieron a la petición y el 31 de marzo de 1492, 3 meses después de haber entrado en Granada, pasan a decirles que en un periodo de 4 meses o se convierten o se van al exilio. Podrán vender sus bienes inmuebles. La picaresca va a hacer que la gente no se los compre al principio y, según van pasando los meses, cuanto más cerca está la fecha de la expulsión, menos valor va a tener el bien que ellos venden y querrán ese momento para comprarles esas propiedades. ¿Cuántos se fueron? Esto ha sido otro de los problemas que la historiografía ha debatido mucho. Siguiendo a Bernaldez, el cura de los Palacios, una población que está al sur de Sevilla, había en Castilla 30.000 hogares y 6.000 en Aragón. Pero hogares no es decir individuos. Bueno, realmente el problema está en el coeficiente que se aplica al concepto hogar. Tradicionalmente se ha venido multiplicando por 5. Últimamente se ha rebajado entre 3 y 4. Pero sea como fuere, fueron muchos los que prefirieron el exilio. Aquí tenéis la pragmática firmada por los reyes, donde se decreta la expulsión. ¿Y cuál es el programa político de los reyes católicos? Es interesantísimo, y vais a ver cómo ya tenían pergeñado, sobre todo Isabel, repito, tenía pergeñado las líneas maestras.
En política interior, hacer de la monarquía una institución fuerte. Estamos ya en los primeros pasos para construir Estado, para fortalecer el Estado. Esos protoestados de los que da origen, tiene sentido este curso. Por tanto, se trata de controlar las estructuras del poder, que se divide, como bien sabéis, en esta sociedad estamental, en la nobleza, el clero y las ciudades. ¿Con qué medios? A la nobleza, sometiendo las banderías de esa nobleza. Al clero, controlando los nombramientos. De ahí que se preocupen y consigan que el Papa les otorgue el derecho de presentación. Y con las ciudades, ¿cómo van a actuar con las ciudades? Nombrando los corregidores. ¿Y cómo van a actuar en el cuerpo social del reino? Mediante la Inquisición, que va a ser el instrumento que eh, fortalezca la unidad social, religiosa e ideológica. En este momento es todo lo mismo, sobre todo religiosa e ideológica. Eliminar las amenazas para esa monarquía. Se toma Granada. De tregua se pasa a guerra. Hablaremos de ese aspecto cuando abordemos la conquista de Granada. Con Portugal, que hay una doble amenaza por el apoyo a la Beltraneja y la pugna en el Atlántico por el control de Canarias. En política exterior, aquí se va a seguir sobre todo los dictados de la corona de Aragón. Contra Francia, se heredan los conflictos de la etapa de Juan II, el padre de Fernando. Gran alianza occidental se lleva a cabo con Inglaterra, Aragón, Borgoña, de ahí los matrimonios cruzados. Si los reyes católicos ganaban la guerra civil, si el duque de Bretaña mantenía la independencia, Francia no llegaría a controlar todo el hexágono, todavía quedaba para el hexágono, pero para que nos entendamos en el concepto de lo que sería Francia con el futuro, y desde luego se excluiría a los franceses de esos territorios en litigio que ostentaban sobre ellos derechos la corona de Aragón, Nápoles, el Rosellón y Cerdaña. Y Castilla. ¿Qué política exterior se preveía para Castilla? Desde luego, Portugal, control del Atlántico, Navarra, la amenaza francesa, y África, la amenaza del mundo musulmán y de los turcos. Por eso, la política matrimonial. Por eso, Isabel, la primogénita, y luego María, otra de las hijas, la penúltima de las hijas en orden cronológico de los reyes católicos, se van a casar con el príncipe Alfonso. Os he puesto aquí lo que quiero decir. Aquí tenéis a Alfonso de Portugal, hijo de Juan II y Leonor de Viseu. Se va a casar Isabel con este Alfonso, pero este Alfonso, como bien sabéis, muere antes que el padre. El padre muere sin tener, Juan II muere sin tener una descendencia varón, y cede a su sobrino don Manuel el Afortunado. Por tanto, don Manuel se casará con Isabel, y cuando fallezca Isabel, con María, que será una mujer prolífica que le dará muchos hijos. Y desde luego esta política matrimonial es tributaria, como antes he dicho, de la corona de Aragón. Ese gran objetivo es aislar a Francia. Por eso se van a casar a Catalina con Arturo, ya hablamos cuando hablamos de los Tudor, rey de Inglaterra, luego con Enrique VIII, y en Borgoña se va a producir un doble matrimonio, Juan con Margarita, Juan el varón, el único varón que tuvieron los reyes católicos, con Margarita de Austria, y Juana con Felipe el Hermoso. La línea maestra del programa político ya estaba diseñado cuando llegaron a Sevilla. Si recordáis, hemos estado explicando todo esto, y falta por explicar algunas cosas, pero fijaros que las líneas maestras ya estaban perfiladas cuando ellos hacen acto de presencia en Sevilla. Vamos a relatar los ejes de esas políticas. Desde luego, una vez que se ha logrado la victoria de Albuera y la paz, el Tratado de Alcasovas-Toledo, 1479-80, con Portugal, que delimita el Atlántico, reservando las Canarias para Castilla y el sur, al sur del Cabo Bojador, para Portugal, evidentemente, ya hay paz con Portugal. El problema de la Beltraneja también se ha resuelto. O se casa en su momento con el neonato Juan, el hijo de los reyes, mientras tanto está en un convento, o entra en un convento, entra en religión. Evidentemente la Beltraneja decidió entrar en religión. Entonces, los reyes lo que tienen muy claro es que hay que poner paz en el reino y demostrar quiénes son los auténticos artífices de esa paz.
y hay que fortalecer las relaciones rey-reino. Por tanto, las Cortes de Toledo de 1480 son fundamentales para comprender el devenir de los reyes, del reinado de los reyes católicos. Las Cortes de Toledo lo primero que van a hacer es jurar lealtad al príncipe Juan como heredero. Esto es fundamental porque el reino lo que está haciendo es reconocer la legitimidad de esta dinastía que ha llegado mediante este golpe de Estado que ha dado Isabel la Católica contra el rey, su señor natural, su hermanastro Enrique IV, y unas Cortes de Madrid que habían reconocido como heredera a Juana la Beltraneja. Así que con este acto, una vez que se ha impuesto el triunfo militar, con este acto el reino está reconociendo la legitimidad de la nueva dinastía. Fundamental fue porque los acuerdos que se adoptaron no como peticiones formalizadas por los procuradores, que era el modelo habitual, era una transacción entre el reino y el rey. Los procuradores solicitaban, pedían y los monarcas formalizaban esas peticiones. No, se hace como con un procedimiento que se denomina ordenamiento regio, que eso facilita la rápida implementación de lo acordado en las Cortes. Y como hechos más relevantes, pues en materia monetaria, ajustes de la equivalencia de las monedas, asegurar el curso legal de la moneda. Es fundamental para dar seguridad al comercio. La prohibición de sacar oro y plata de Castilla en una economía que está fundamentada la riqueza en el atesoramiento del metal, de la capacidad monetaria, es lo que se conoce como bullonismo. Es evidente que controlar las reservas de esa moneda, evitar que salga el oro y la plata, es fortalecer la posición de la moneda propia. Recuperación por la corona de la concesión de la fundación de ferias y de mercados. Será la corona quien conceda esos privilegios, porque estas ferias y estos mercados estaban libres de impuestos. Evidentemente, las transacciones que allí se hicieran iban a ser mucho más dinámicas que si se limitaban con medidas fiscales. Conceder mercedes regias y concesiones que se habían otorgado, recuperar, perdón, esas concesiones regias que se habían otorgado durante la época de liberalidad mientras las banderías estaban al cabo de la calle. Se frenó la privatización de las tierras comunales, se recuperó las leyes que obligaban a judíos y mudéjares a vivir en barrios, en guetos. Este es el paso previo a lo que luego va a suceder, que he explicado con el decreto de expulsión. La justicia, reforma del Consejo Real, la audiencia, elección adecuada de jueces y corregidores. Se fija el número de ciudades con voto en Cortes en 17. 16 ciudades y una villa, la de Madrid. Y en 1492 se va a incluir Granada. Esto demuestra el interés que tienen los monarcas por dotar a Granada de un instrumento de reconocimiento de la importancia de Granada en el conjunto del Reino de Castilla. Las Cortes de Toledo es uno de los actos más importantes del reinado de los Reyes Católicos, dice Domínguez Ortiz en su obra España, 3000 años de historia. Organizan la Casa Real y las facciones cortesanas. Aquí no me voy a entretener mucho, tenéis la diapositiva, quiero dar las líneas maestras. Lo que hacen es colocar a su gente de confianza, y ahí va a haber una pugna entre Isabel y Fernando. El núcleo fernandino está compuesto por aragoneses de origen judeoconverso, miembros de la casa de Juan II de Aragón que han llegado a Castilla con Fernando y gentes de la casa del príncipe Juan tras su muerte, de Juan, el rey, el hijo de los reyes católicos. Progresivamente, Isabel va a perder influencia en su casa, en esta casa real, que este es un conglomerado de intereses cruzados, como estáis viendo, y no van a tener ningún problema ninguna de las facciones en utilizar contra la otra a la Inquisición para saldar cuentas entre ambos grupos. Por esa razón, los isabelinos, que han perdido influencia y peso, sobre todo con la muerte de Isabel, van a apostar por Felipe el Hermoso. Lo hablaremos la semana que viene. Bueno, lo que quiero decir con esto es que ambas facciones
la lucha entre isabelinos y fernandinos, que luego se van a ir agrupando con los filipinos de Felipe el Hermoso o los fernandinos con Fernando de Aragón durante la etapa de gobernanza por parte de Fernando hasta que muere en 1517, y luego se va a pasar a las filas de las comunidades y consecuentemente con Carlos. Estas dos facciones van a estar tratando de imponerse a la otra. Quien lo consiga será quien realmente triunfe sobre la otra. Bueno, ellos crean los consejos y las audiencias, el Consejo Real, que había nacido en 1385, los Reyes Católicos producen una reforma muy profunda, afecta a su composición, funciones y competencias, los asuntos lo van a empezar a llevar secretarios, aquí ya tenemos una figura de intermediación entre los nobles que tienen derecho de asiento en ese Consejo Real y los monarcas. Han creado un tapón, una figura intermedia, y de ahí la importancia de los secretarios, de los que hablaremos el próximo día, pero que ya alguno de ellos ha salido a colación, como Francisco de los Cobos. Bueno, crean, como digo, consejos y audiencias. La Cámara de Castilla es un organismo informal, se ocupa de la concesión de las gracias y mercedes, el Consejo de la Suprema y General Inquisición. Fijaros que, siendo tradicionalmente la Inquisición un tribunal eclesiástico, los Reyes Católicos han conseguido otra Inquisición y la dotan de estructura propia y la integran dentro de las estructuras de poder del reino. Por eso existe un Consejo de la Suprema y General Inquisición. El Consejo de Órdenes Militares, que pasa a ser capitaneado, dirigido por Fernando, con lo cual todas las enormes rentas que antes se quedaban en manos de los nobles pasan a ser a la corona, al patrimonio regio. Se crea la Contaduría Mayor de Hacienda y se crea la Contaduría Mayor de Cuentas. Y en la Audiencia Real lo que me interesa destacar es que se crean dos audiencias, sobre todo y fundamentalmente tras la conquista de Granada, que se van a delimitar en función geográficamente. El río Tajo hacia el norte será la Real Chancillería de Valladolid y hacia el sur la Chancillería de Granada. Y dependiendo de dónde esté el asunto a sustanciar, el pleito a sustanciar, al norte o al sur del Tajo, lo terminará llevando una chancillería u otra chancillería. Castilla estaba formada por ciudades de realengo, por territorio realengo, eclesiástico y señorial. El realengo se dividía en numerosas ciudades, villas y lugares. Estos no tenían capacidad jurisdiccional alguna. Voy a poner un ejemplo, dado que estamos en Guadarrama. La villa de Guadarrama es villa desde 1504 y tenía dos lugares que eran dependientes de la villa. Uno de ellos era la herrería, donde hoy está el pantano, y el otro era los molinos. Los molinos no logra ser villa hasta mediados del 17. En consecuencia, todo lo que trataran de decidir los vecinos de estos dos lugares estaban sujetos y sometidos a la villa de Guadarrama. Pues así con todas las demás villas. Dentro de la división había ciudades que tenían, como digo, jurisdicción sobre villas y lugares. Por ejemplo, la ciudad de Segovia, sobre la villa del Espinar, por poner un ejemplo. Las ciudades se gobernaban por un grupo de cargos que eran los regidores, que dirigían cabildos o regimientos. El marco jurídico de gestión eran los fueros, los ordenamientos o los privilegios y ordenanzas que el propio municipio se hubiera dado. Esos regimientos los dirigía el alcalde y en algunas ciudades los elegía el rey. Y los jurados eran nombrados por los vecinos a través de un instrumento de participación que servía también de unidad administrativa y de agregación política, las parroquias o collaciones. Y una figura capital que se va a implementar a raíz de Alfonso XI en el ordenamiento de Alcalá de 1348 y que los reyes lo van a poner lo van a llevar a desarrollar hasta sus últimas consecuencias, es la figura del corregidor, que es la persona que representa los intereses del rey en ese corregimiento o en esa ciudad. Luego estaban las Cortes, que era el órgano de representación. Bueno, ya lo hemos comentado, 17 ciudades y villas, y con la integración de Granada, 18. Enviaban dos procuradores y de eso vamos a hablar en la próxima clase cuando hablemos de las comunidades de Castilla. Me parece que hay un micrófono abierto. Ah, eso es, gracias.
La organización institucional en Aragón, simplemente decir que es totalmente diferente. La única institución que tuvieron en común los tres estados de la Corona de Aragón fue la figura del monarca, que se valía de unos lugartenientes para estar representado en los tres estados. Era una confederación de estados. Físicamente tenía dos sedes formales: la corte, el espacio de estancia del rey, y el reino, que era el lugar donde se explicitaba el poder a través de esas figuras de sus oficiales. Ahí están los oficios relacionados, como veis a la diapositiva. Lo único que me interesa destacar es la figura de este lugarteniente, que, dada esa articulación, como antes decía, de la Corona de Aragón, confederación de estados, es quien representaba los intereses del rey en cada uno de sus estados. Aquí tenemos al virrey. Esta figura del lugarteniente es el que da origen, la que da origen al virrey. Había un Consejo de Aragón que lo crea Fernando II con intención de administrar desde donde se encontrase la corte en cada momento, que generalmente ya no va a estar en la Corona de Aragón, estará en Castilla, los intereses de Aragón. Funciones de asesorar al rey en asuntos militares, y hasta Felipe II había dentro de ese Consejo de Aragón, se llevaban los intereses de los territorios pertenecientes a la Corona de Aragón en Nápoles y en Sicilia. Será Felipe II quien los segregue y cree el Consejo de Italia. Bien, las Cortes de Aragón nunca fueron comunes a los tres estados, tampoco tuvieron la misma estructura. Las Cortes, como siempre he dicho, son el lugar de la reivindicación en el antiguo régimen, son garantes también del sistema legislativo, es el espacio de articulación de las relaciones rey-reino, y solamente se va a mantener así hasta el decreto de nueva planta política de Felipe V en la Guerra de Sucesión. Evidentemente, otro de los problemas que les atenazaba y que les preocupaba a los monarcas es el control del clero, la reforma eclesiástica. Ellos, los monarcas, son conscientes de que o se reforma la Iglesia tal como está entendida, o evidentemente la Iglesia se rompe. Y está claro, no es que tuvieran la capacidad de la adivinación, es que a lo largo de toda la Edad Media había habido movimientos de cristianos de base que luchaban por recuperar la Iglesia para el cristiano. La Iglesia había sido cooptada por las grandes casas nobiliarias, que se valían de sus segundones para colocarlos al frente de obispados y valerse de su capacidad de influencia y de sus rentas, fuera en los obispados, fuera en los monasterios. Bueno, esto es evidente que choca con el principio del Evangelio, de la pobreza de Cristo, etcétera, etcétera, y los intentos de reforma se van a ir sucediendo progresivamente desde la existencia de la propia Iglesia cristiana, y ellos son conscientes de que en el siglo XV o se reforma o evidentemente hay un problema. Aquí se intenta en Castilla con Juan I, se pone en marcha una serie de reformas provinciales a través de concilios provinciales. Gil Álvarez de Albornoz en Toledo es un precursor. En fin, eh, a lo largo de ese tiempo se va a intentar que estos clérigos realmente lleven una vida dedicada a la religión. Se actúa contra los clérigos concubinarios, en fin, que se pide que los clérigos sepan latín, se les forme. Falta todavía el Concilio de Trento, que sucederá a mediados del siglo XVI, para que se creen los seminarios. Bien, hablemos de esos obispos de la reina. Podemos citar al gran cardenal Mendoza, el tercer rey, como era denominado, un hombre hábil, un prelado que sirve a los intereses del clan de los Mendoza. Aquí tenéis el claustro del monasterio de Sopetrán. Aquí tenéis el monasterio de Sopetrán. Esto está a extramuros de la villa de Ita. Quienes habéis estado conmigo sabéis a lo que me refiero, porque este arzobispo, este obispo de Toledo, este cardenal, luego lo que va a hacer es potenciar este monasterio con rentas y con atributos. Quien tenga interés puede leer mi trabajo, El precio de la piedad, los Mendaza y el patronazgo de Sopetrán. Lo tenéis en mi blog, lo podéis descargar. Otro hombre importante es un hombre, mm, pudiéramos llamar, no sé si la palabra santo sería la adecuada, pero desde luego Fray Hernando de Talavera es un hombre que piensa que hay que llegar al corazón de los musulmanes. Es el primer arzobispo de Granada, lo nombra la reina, es su confesor, es un jerónimo, y él tiene claro
Él tiene claro que la única manera de convertir a estos musulmanes que han sido conquistados es trabajar con ellos en su lengua, explicarles el catecismo, hablar en consecuencia un proceso que requería tiempo, un tiempo que un político como Fernando y un político como el cardenal Cisneros entienden que no tienen y por tanto van a forzar la dimisión de Talavera, le van incluso a instrumentar un expediente de Inquisición y le van a dar el plazo en 1504 a los musulmanes de convertirse o salir expulsados como había sucedido con los judíos. El gran hombre político, el gran hombre de acción es el cardenal Cisneros. Es un hombre que se maneja bien en las periferias del poder, estudia teología en Roma, se ordena sacerdote, en fin, pretende el arciprestazgo de Uceda, entra en conflicto con Alonso Carrillo, es encarcelado, es reclamado por Pedro González de Mendoza cuando todavía no es cardenal de Toledo y sí es obispo de Sigüenza, es en suma el hombre que tenía una ambición política entra al servicio de la reina entre 1492 y 1504. Como digo, llega de la mano del gran cardenal Mendoza, es por tanto un hombre de su hechura y en consecuencia lo que va a hacer es sustituirle al frente del gran obispado de Toledo con unas enormes rentas. Los reyes quieren dividir ese obispado, quieren dividirlo. Cisneros se opondrá. Lo que pretenden los reyes es podar las grandes rentas. Para que os hagáis una idea, el territorio que controlaba el obispado de Toledo llegaba desde Despeñaperros hasta prácticamente Sigüenza, hasta Jadraque. No llegaba exactamente a Jadraque, muy cerca de Jadraque, porque ya Jadraque es del obispado de Sigüenza. Hablaré de Cisneros más despacio cuando aborde el tema de la gobernanza por parte de Fernando a la muerte de Isabel. Y sí me interesa destacar que Cisneros, como digo, es un hombre de acción, es un reformista, reforma el obispado de Toledo, lleva a cabo reformas dentro del obispado, promueve los concilios provinciales, les impone a los clérigos de su obispado las sanciones a todos aquellos que eran concubinarios, obliga a que residan en sus parroquias, a confesar a menudo, a explicar el Evangelio los domingos, a enseñar el catecismo a los niños. Bueno, fijaros, la labor de un párroco. Evidentemente, si eso lo fuerza Cisneros es porque no se estaba llevando a cabo. Y en 1500 lleva a cabo la gran reforma franciscana que había recorrido todo el siglo XV y una lucha entre conventuales y reformados. Finalmente se impone el criterio de los reformados y los conventuales son expulsados de los conventos, incluso con fuerza militar, porque se oponían a salir. Entendían que ellos eran quienes ostentaban las esencias de esa orden, en este caso los franciscanos, y los reformados no dejaban de ser unos rebeldes que buscaban otras cosas. Como digo, se impone esa reforma y en algunos sitios, en muchos conventos, hubo que entrar con fuerza militar para expulsar a los refractarios, que eran los conventuales. Da comienzo simultáneamente, veréis que es un hombre de acción, a su gran proyecto, la fundación de la Universidad de Alcalá y la traducción, la Biblia políglota complutense. Como político defende los intereses de Castilla a través de dos regencias, hablaré de ellas el próximo clase. Y aquí tenéis el gran enterramiento del cardenal Cisneros que se encuentra en la Universidad de Alcalá. Así que decididamente se puede decir que lo llevado a cabo en Sevilla o a partir de Sevilla en 1478 por los Reyes Católicos es clave para entender esa política que llevan a cabo los monarcas. Evidentemente, los monarcas tienen claro que hay que construir una unidad territorial y que para eso hay que terminar
de dominar al reino nazarí de Granada, que no era fácil, consolidar la posición de Castilla en las Canarias, después sobre todo de la firma del Tratado Alcasova-Toledo de 1479-80, y se cruza por medio Colón y el descubrimiento de América. Vamos a hablar, y no me voy a extender demasiado, lo vais a tener en las diapositivas, porque lo que me interesa es tener claro estas etapas que os pongo en esta diapositiva. Es una guerra en varias fases. Y curiosamente, el primer paso no lo va a dar los reyes castellanos, no lo van a dar, están en una posición aún de cierta desventaja. Mirad que es en 1481 cuando Muley Hazen se lanza él a una política expansiva, a una política agresiva. Es solo un año después de las Cortes de Toledo, los monarcas se están afianzando en el trono y este Muley Hazen rompe las treguas que había firmado con Enrique IV y se lanza, como digo, en una campaña que tiene mucho que ver con la situación de debilidad que vivía el reino nazarí, dividido también en banderías. Evidentemente, la respuesta castellana no se va a hacer esperar. Van a tomar Alhama, que se encuentra aquí. Y Alhama va a cortar la comunicación entre Granada y Málaga. Va a cortar la comunicación entre Granada y Málaga. Evidentemente, la posición de Alhama es una posición clave, es una posición militar fundamental en este reino nazarí. Así que Fernando lo tiene claro. Desde el primer momento en que los castellanos, por mano del marqués de Cádiz, han tomado Alhama, dice que se defienda a toda costa, porque ha metido una cuña en la comunicación, pero no solamente una cuña, es que además va a provocar que esas banderías que están dentro del reino nazarí se acentúen. La respuesta castellana, como digo, es la toma de Alhama y la consolidación de Alhama, y finalmente los reyes católicos van a llevar a cabo una etapa de conquista entre 1485 y 1491 diciembre, cuando se entrega, cuando se rinde, se firman las capitulaciones, 1492 el 6 de enero, cuando entran los reyes en Granada. Bien, antes he comentado la situación de inestabilidad que vive el reino nazarí de Granada. Los que estéis interesados podéis consultar mi manual sobre historia moderna. El capítulo 1, que le dedico muchas páginas, profusas páginas a explicar toda esta etapa del 15, podéis encontrar allí. Los que tenéis el manual lo podéis consultar. Lo que digo es que Muley Hazen hace un error de cálculo, vulnera las treguas, toma Zara y la respuesta del marqués de Cádiz es la toma de Alhama. Fernando comprende esa importancia y lo que hace es que se van a sublevar dos hijos, como antes he dicho, hay dos banderías en Granada y lo que va a hacer es manejar Fernando perfectamente a esas banderías. Este reino nazarí de Granada, siendo como todavía es importante, tiene importantes comunicaciones con Norteáfrica, con el oro que viene de Sudán, es decir, que tiene una importancia todavía sustantiva, no es ya una entidad política significativa, pero no deja de ser un reino que tiene una capacidad, una estructura y una capacidad de resistencia que le va a costar 10 años a la monarquía de los Reyes Católicos tomarla. Bien, lo que quiero decir es que se producen una serie de etapas de ofensivas, que el rey Fernando, como digo, va a hacer prisionero a Boabdil. Boabdil está en contra de su padre. En fin, esto lo hemos estudiado todos a lo largo de nuestra etapa formativa. Y aquí lo tenéis en la diapositiva expuesto, las grandes líneas maestras. Y en 1485 hay un hecho clave que va a ser todo el control de la serranía de Ronda. Fijaros la serranía de Ronda. Fijaros este camino, que es el camino por el que se tiene que llegar desde la zona de Ronda a esta otra parte del valle. Es decir, es una zona fragosa, es una zona muy difícil, muy riscosa. Luego lo va a saber muy bien don Juan de Austria cuando se subleven los moriscos en 1568.
Bien, finalmente, como digo, lo que va a hacer el monarca es controlar a Boabdil, se va a valer de Boabdil, lo va a manejar en las luchas intestinas, finalmente se va a tomar Málaga, se va a expulsar al zagal, que era el personaje que defendía los intereses nazaríes frente al avance castellano, pero Boabdil, que había pactado previamente con los monarcas entregar el reino, entregar Málaga, no lo va a hacer. Por eso Boabdil no va a controlar a esas banderías y en consecuencia va a forzar que se llegue a un asedio que se va a cubrir entre, como antes he dicho, 1490-91. Progresivamente se va a ir avanzando, se va a crear un campamento, en fin, Santa Fe, como bien sabéis, que se forma ex novo y finalmente aquella práctica militar que había puesto en marcha Fernando Antequera, uso de la artillería para derribar los muros de las fortalezas medievales, aplicación de la infantería y una ocupación del territorio con una caballería que solo servía para operaciones de apoyo a la infantería. Estamos sentando las bases de lo que van a ser las campañas militares, los tercios, que luego van a llevar al gran capitán a derrotar a los franceses en Cerignola y Garellano cuando tenga que luchar en Nápoles defendiendo los intereses de la corona de Aragón. Finalmente, en el otoño de 1491 se inician las negociaciones con Boabdil, él va a recibir un señorío y va a entregar la plaza y los reyes intencionadamente van a entrar en la Epifanía de 1492, el 6 de enero de 1492, entran en Granada. Aquí tenéis las capitulaciones que se conservan y finalmente se acaba de producir con este hecho la restauración de la monarquía goda, que pasa a pasar a llamarse Reconquista, que es como nosotros la hemos estudiado, solo desde el siglo XIX, merced a los liberales burgueses que toman el poder. Cambian, se valen de la historia en beneficio de sus intereses políticos, como todos los políticos. Una cosa es la historia, otra cosa es el mito. A los políticos no les interesa la historia, les interesa más el mito y, como digo, se pone en marcha, o concluye, mejor dicho, la restauración de la monarquía goda. ¿Y eso qué significa? Pues lo que acabo de decir, un proceso intelectual que había empezado en las Asturias del siglo X, en la corte de Alfonso III el Magno, por mano de cronistas áulicos que escriben unas crónicas, Aldense y el Silense, que explican, entroncan a la monarquía que emerge en Asturias con los godos, lo que se conoce como neogoticismo. El problema que se plantea es la difícil gestión de la victoria. Evidentemente, se ha derrotado militarmente al enemigo. Se ha entregado un reino, el reino nazarí de Granada, por capitulación, por un contrato. La capitulación significaba libertad a los musulmanes y la libre disposición de sus bienes, así como el respeto de su modelo fiscal. También el libre ejercicio de su religión e incluso de sus normas jurídicas, que serían juzgadas por un cadí y solamente en última instancia, por encima de ellos se superponía la administración de justicia de los monarcas. ¿Por qué hubo una rebelión a finales de siglo? ¿Por qué? Porque no se cumplieron los pactos que se habían firmado y no los cumplió Castilla. El convencimiento es que si no se cristianizaban, el triunfo no era total. Fijaros que aquí tenemos de nuevo la religión como un instrumento de cohesión. Hoy nosotros no nos valemos de la religión como este instrumento de cohesión. Nos valemos de la adhesión a unos postulados que están explicitados en nuestra Constitución, en las respectivas constituciones. Todos somos unos ciudadanos que estamos sujetos bajo una norma jurídica superior, que es la Carta Magna, la Constitución. En este momento, esa Constitución como tal no existía, pero había un elemento constitutivo que daba coherencia a todo el cuerpo social, que era la religión. Por tanto, si no se cristianizaban, el triunfo no sería total.
Y esa política que estaba desarrollando Fray Hernando de Talavera se juzgaba a años vista y no era tiempo lo que se precisaba. Se necesitaba una acción rápida. Así que esa es la razón por la que Cisneros cambia su actitud radical, fuerza el bautismo de muchos musulmanes que no se sienten tales, como había sucedido con aquellos judíos que se tienen que cristianizar por el temor a esa violencia derivada de los pogrom que antes he explicado, y muchos se bautizaron, se habían convertido en cristianos, pero eran externamente. Internamente se seguían sintiendo musulmanes y practicaban sus ritos, sus hábitos, su cultura y su tradición. Por eso se decretó su expulsión. Hablemos de Canarias. Las Islas Canarias eran un objetivo de Portugal. Portugal, como explicamos en su momento al hablar de los Avis, había conseguido su unidad política, su unidad territorial y se había lanzado a la conquista del norte de África y a una descubierta oceánica de la que ya os considero suficientemente expertos por todo lo que ya hemos hablado. Por eso Enrique III, a finales del siglo XIV, se vale de este aventurero bretón y le concede el señorío de Lanzarote, Fuerteventura y el Hierro. Son islas pequeñas. Desde luego, para someter a las islas grandes se necesita mucha mayor fuerza. Y este hombre solo había logrado someter Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera, y el Hierro, como digo. Queda La Gomera, y eso también va a ser encomendado mediante una cesión de responsabilidad a un linaje sevillano. La situación descrita va a cubrir perfectamente los 2 primeros tercios del siglo XV, es decir, que se van a valer la corona de terceros a los que mediante un contrato de capitulación se les concede esa empresa para que la lleven a cabo. Estamos sentando las bases de lo que luego va a ser la conquista de América. Pero no adelantemos acontecimientos. Después del Tratado de Alcasovas-Toledo de 1479-80, la Corona de Castilla va a asumir la dirección de la empresa. Ahora sí que la corona se pone al frente del proyecto político. Antes no podía. Lo que hace es lo que hoy llamaríamos subarrendar, en un lenguaje anacrónico con este tiempo, pero que define perfectamente el sentido de este tipo de contratos. Así que las grandes empresas para desarrollar son la conquista de Gran Canaria y Tenerife, así como La Palma. Los motivos, como decía, era evitar que Portugal convierta las Canarias en algo así como ha hecho con Madeira y con el archipiélago de las Azores. La Gomera es el objetivo portugués porque querían implementar allí una base naval. La isla es un objetivo económico. Recordad que mediante esa bula que había dado el Papa Nicolás V, la Dum Diversas, le permitía al monarca portugués sojuzgar y someter a sarracenos y a paganos. El problema, por tanto, es que los señoríos, los señores que van a llevar a cabo la empresa, quieren rentabilidad a su esfuerzo económico. Y evidentemente hay unos colonos y esos colonos van a acudir al rey porque se sienten perjudicados por estos señores que les imponen unas condiciones contractuales que consideran desbordadas. La corona envía a un pesquisidor, a un inspector, diríamos hoy, y ese hombre va a actuar impartiendo justicia en nombre del rey, va a fallar, no podía ser de otra forma, a favor de los derechos señoriales y tantea la posibilidad de que la corona asuma la dirección. Bueno, la dirección se va a llevar a cabo por parte de la corona y se va a sustanciar en un modelo de financiación de la conquista. Gran Canaria, pidiéndole la bula de cruzada a Sisto IV, y Tenerife y La Palma, con empresas privadas como banco de prueba a lo que será América.
Aquí tenéis las diapositivas, no me voy a entretener en el desarrollo, simplemente decir que Gran Canaria pues, lo van a llevar a cabo Juan Rejón, acompañado por un deán que representa los intereses del obispo de Sevilla. El obispo de Sevilla está financiando esta conquista con esta persona que está al frente, que es Juan Rejón, que van a controlar, van a desembarcar en la zona de Guanarteme. Desde ahí van a ir avanzando hacia el interior de la isla y van a ir sometiendo a estos aborígenes que son los guanches. Lo curioso de todo esto, y lo que quiero destacar, es que allí, en esta isla, hay un personaje que se llama Tenesor Semidán, que una vez derrotado, es un jefecillo guanche, lo envían a los reyes católicos, se convierte al cristianismo, pero no solo se convierte al cristianismo, pasa a ser Fernando de Guanarteme y el personaje se convierte en un señor de conquista y va a participar en el modelo de conquista contra sus propios correligionarios, los guanches. Él ahora ya, por supuesto, es un cristiano y en consecuencia se beneficia de esa posición de privilegio. En el caso de La Palma, pues va a ser un intento de conquista por parte mediante una concesión a un conquistador, Alonso de Lugo, que ya había participado en la anterior, en la de Gran Canaria. Él estaba en Granada en 1491 negociando con la corona la empresa de conquista. Fijaros, en 1491, por allí cerca por allí cerca andaba Colón negociando también lo suyo. Veis que el modelo es un modelo de cesión, de contrato, de arrendamiento de servicio, por utilizar una expresión propia, y que va a ser la que se va a poner en práctica en la primera parte de la conquista también de América. Bien, Alonso de Lugo crea una compañía con genoveses que están en Sevilla y con, no, otra vez, de nuevo, el guanche Fernando Guanarteme, otros castellanos, total 900 hombres. Bien, ellos van a utilizar un instrumento que va a servir como caballo de Troya, los llamados bando de paz, que es un eufemismo para explicar a los aborígenes que habían sido cristianizados por misioneros que habían desembarcado previamente y son gente de paz. Bueno, se valen de ellos para ir progresando en su conquista. Bueno, no os cuento esto, lo dejo para mejor ocasión porque el tiempo se echa encima, pero bueno, supongo que ya sabéis que la isla de La Palma es una bomba geológica. No puedo entrar en detalle, pero se supone que hay un volcán que en un momento determinado una parte de la ladera es Cerro Viejo, creo que se llama así, una parte de la ladera se va a desprender y se teme que ese desprendimiento provoque un gran tsunami que va a llegar en cuestión de horas a toda la costa este de los Estados Unidos. Es lo que se teme en Estados Unidos, que es algo que pueda pasar y que posiblemente haya pasado ya en alguna otra ocasión. Bien, la isla de Tenerife va a costar mucho conquistarla. Alonso de Lugo va a estar al frente de esa empresa. Va a haber una derrota, en la matanza de Acentejo. Van a tener que retornar, los guanches de aquí ofrecen más resistencia, van a tener que retornar esta tropa conquistadora para coger fuerza y nuevos refuerzos, avanzar de nuevo hacia la zona noroeste de la isla de Tenerife y ahí se va a producir la victoria de Acentejo y a partir de ese momento, pues de victoria en victoria hasta la derrota final de los guanches, que tenían una estructura administrativa dividida en lo que se llama mencellatos. Bueno, lo tenéis ahí, lo vais a poder ver, no me entretengo más, me interesa simplemente el significado de la conquista de las islas. ¿Fueron relevantes para Castilla? Sí. ¿Hubo genocidio? Analicemos los datos, eran gentes del Neolítico, se actuó violentamente contra los nativos, toda conquista implica violencia, se les sometió militarmente, obviamente, no hubieran entregado ni su cultura ni sus tierras a manos de terceros por el mero hecho de que ellos llegaran allí, se les sojuzgó y aplicando ese principio de esa bula Dum Diversas del Papa, como eran paganos, se les esclavizó.
Fueron desplazados de sus lugares hacia otros territorios ajenos a su cultura e incluso se les sacó de las islas. Se les consideró botín de guerra, esclavos, fuerza de trabajo, se les tomaron tierras, eran bereberes, pronto se aculturaron, se cristianizaron y desaparecieron como pueblo y como cultura. La pregunta es, ¿hubo genocidio? Respuesta difícil. Desaparecieron, evidentemente. Eso es inapelable. ¿Qué se puede concluir? ¿Existen los indios semínolas? Aquellos que habitaron lo que hoy es la península, lo que es la península de Florida. ¿Cómo desaparecieron? Ladero dice, los castellanos tenían ignorancia en la forma de tratar a pueblos no cristianos, más un afán de lucro y de poder, un mecanismo de conquista, 800 años luchando contra los musulmanes, no se olvidan fácilmente, objetivo de la conquista, depredar, sojuzgar, los guanches fueron los paganos. No eran musulmanes, pero se les aplica el mismo principio. La Iglesia sí que les protegió esos bandos de paz de lo que antes hablábamos. Luego hubo genocidio, si no biológico, desde luego sí cultural. ¿Qué significa la conquista de Canarias? ¿Por qué es importante? Porque aparte de haberse logrado someter unas islas, un archipiélago, para la corona de Castilla y haber frenado las apetencias portuguesas sobre el territorio, es un laboratorio para la conquista y la aculturación de América. La corona utilizó el modelo de concesiones que antes he explicado, que luego aplicó en América, empezando con el propio Colón y esos contratos mediante capitulaciones. Controló el poder de la Iglesia mediante el regio patronato que le ha concedido el Papa Borgia, la capacidad para nombrar obispos, para nombrar la estructura clerical, primero en Granada, luego en Canarias y luego extendido a todo el reino. La presentación de obispos, como antes digo, Inocencio VIII es el que se lo concede, querido decir, he dicho antes el Papa Borgia. Enseguida se valió de su poder para eliminar del poder a contratistas y conquistadores y sustituirlos por gobernadores regios. Eso lo va a sufrir Colón cuando en su segundo viaje sea expulsado del mando. La Iglesia se valió de las órdenes mendicantes para llevar a cabo su labor pastoral. Fueron la punta de lanza de la aculturación. No siempre estuvo de acuerdo con los métodos de sometimiento, conflicto, divergencia de intereses. Si los conquistadores y la Iglesia buscaban someter y administrar rentas en su beneficio, ambos dos, corona e Iglesia, buscaban precisamente someter a su control y administrar en su beneficio las rentas inherentes, lo que sí es cierto, discrepaban en los métodos. Chocaban el corto con el largo plazo. La Iglesia trabajaba al largo plazo, la corona en el corto plazo. Los conquistadores fueron el instrumento real de la conquista, amparados en ese contrato. Su universo mental les impidió comprender. Ellos eran, por encima de todo, conquistadores. Esa idea de reconquista, esa idea de reconquista que se encomienda a un noble que tiene la función, la capacidad militar de llevar a cabo una empresa a sus expensas. Evidentemente, ese modelo, los reyes lo van a hacer desaparecer. Por eso van a sustituir a esos gobernadores, a estos nobles que han firmado unas capitulaciones, unos contratos con la corona, empezando por el propio Colón, por delegados regios. Estaban haciendo el Estado moderno. No lo supieron ver. Ellos no lo supieron ver. La corona sí. Y la corona se convirtió en la motora activa de todo el proceso. Son las 8:10. Hablamos del descubrimiento de América. Diré simplemente, porque como os voy a pasar las diapositivas, decir simplemente lo que ya explicó el profesor Lavado en una de sus clases. El bagaje científico con el que Colón se lanza hacia el oeste tiene en mente el mapa de Toscanelli, que se equivoca en su planteamiento. Toscanelli cree que la línea ecuatorial
es 30.000 kilómetros de longitud, en realidad son 40.000. Los mitos medievales están en la cabeza, no podía ser de otra forma, de Colón, ya los explicó el profesor Lavado, el libro de las maravillas de Marco Polo, el Imago Mundi, en fin, no me entretendré en ello. Fueron prejuicios que le hicieron ver a Colón un mundo que no estaba viendo. Él tenía unos prejuicios que condicionaron su visión de aquello que estaba viendo. No supo comprender que había descubierto un nuevo mundo. El primer cliente al que se dirigió fue a Juan II, rey de Portugal. Una junta de expertos le rechazó porque los cálculos de Colón eran incorrectos, porque Portugal, además, ya tenía muy avanzado la descubierta oceánica para llegar a Asia. Colón pasó a España, como todo el mundo sabe. Hubo una junta de expertos que rechazó precisamente, con los mismos argumentos que los portugueses, la idea de Colón, pero no obstante se consiguió el apoyo regio. Y aquí tenéis las capitulaciones firmadas en la ciudad de Santa Fe entre Colón y los reyes. Castilla financiaría la empresa con 1.400.000 maravedíes sobre 2 millones totales del costo. Era un préstamo que le hacía la corona a la Santa Hermandad. Además, la corona pondría 2 carabelas situadas en la ciudad de Palos de la Frontera. Colón financiaría la tercera nave, la nao Santa María. Colón recibiría el título de almirante y virrey y gobernador, tendría derecho a nombrar oficiales públicos, tendría la jurisdicción en pleitos mercantiles, recibiría 1/10 de las ganancias y podría participar con 1/8 de cualquier compañía comercial que se creara con el fin de lograr más tierras. Como veis, es una delegación de las funciones del Estado, de la corona, en manos de un tercero. Eso es lo que se firma en Santa Fe. Evidentemente no es lo que luego se llevará a efecto. Ladero señala que se fue generoso en exceso por la falta de confianza en el proyecto. Bueno, Colón el 3 de agosto parte de Palos, como todo el mundo sabe, él tiene un diario, lo va narrando, el 6 de agosto llega a Canarias, se le hace ver que tenga cuidado porque hay unas carabelas portuguesas que le buscan para apresarle, el 8 de septiembre la flota parte y llegan, como todo el mundo sabe, el 12 de octubre a la isla de Guananí. Así es como los indios le llamaban. Ahí tenéis un cuadro historicista de 1862 que está pegado literalmente, muy literalmente, a la narración que se nos hace de este desembarco por parte de Colón. Está pegado a ahí tenéis la imagen y ahí tenéis el texto, no me entretengo en ello. Colón sigue su descubierta, toma buena nota del territorio que va conquistando y va a regresar a España. Lo curioso es que regresa por Lisboa. Así que el primero que tiene noticia de la llegada de la expedición a América, a ese nuevo mundo, no son los reyes católicos que están en Barcelona, es el rey de Portugal. Colón llegó a Palos, avisó a los reyes y fue a Barcelona a su encuentro. Los reyes actuaron en una doble dirección. Dirigirse al Papa pidiendo que les otorgara la titularidad de las islas de lo descubierto y a prestar una expedición, fijaros la segunda, 17 navíos, 1.500 hombres, 13 sacerdotes y 20 caballos. Habían ido 3 carabelas, una nao y 2 carabelas. La siguiente expedición ya lleva 1.500 personas y 17 naves. ¿Qué títulos llevaba? Este es el problema, los justos títulos. ¿Qué títulos llevaba Colón que le permitiera argumentar que aquellas tierras pertenecían a los reyes de Castilla? En realidad, llevaba las partidas de Alfonso X e incluso tampoco le daban ningún derecho sobre esas tierras, porque las partidas decían: pocas veces acaecen que se hagan islas nuevamente en la mar. Pero si acaeciere que se ficiese y alguna isla de nueva suya decimos, debe ser de aquel que la poblare primeramente, e aquel e aquellos que la poblaren debe obedecer al señor en cuyo señorío es aquel lugar do apareció tal islas. Es decir, que si aquellas tierras tenían ya propietario, pues el título de las partidas no le autorizaba a Colón reclamarlas para los reyes de Castilla. Con eso es con lo que Colón se pone en marcha.
evidentemente, jurídicamente no tiene ninguna defensa las Reyes de Castilla. Así que hay que acudir al Papa y el argumento jurídico se basa en Enrique de Susa, el ostiense. Fijaros qué argumento jurídico más interesante. Las tierras de los gentiles les pertenecieron hasta la llegada de Cristo. Entonces pasó a ser señor de todos los reinos, a quien todo pertenecía. Tras su partida, por delegación, a Pedro y a los sucesores como vicarios de Cristo, a los papas. Por tanto, el papa tenía capacidad para asignar señoríos en las nuevas tierras. Y el papa Alejandro VI concedió un total de 5 bulas, las tenéis aquí explicadas, no las voy a leer, las podéis leer en esta diapositiva, y además en esas bulas señalaba que los titulares eran los reyes de Castilla y de León, y se excluía a Aragón. Alejandro VI firmó 5 bulas, están ahí relacionadas. Son las llamadas bulas alejandrinas. Hemos hablado ya del Tratado de Alcasovas, cómo se firma ese tratado, qué es lo que se sustancia en él y por qué los portugueses cambian el Tratado de Alcasovas por el de Tordesillas. Divide el territorio no en norte-sur, sino en este-oeste. Alcasovas lo dividía al sur de las Canarias para Portugal. El Tratado de Tordesillas habla de a 100 leguas de las islas de Cabo Verde se situaría el meridiano y al oeste sería para Castilla, al este para Portugal. Evidentemente, ya lo hemos comentado, los portugueses se preocupan mucho de extender las 100 leguas del meridiano de Cabo Verde al oeste, que fueran no 100, sino 370, lo que daba Brasil. Bien. El problema de estos justos títulos y el Tratado de Tordesillas es que los reyes tienen la obligación de velar por la salud espiritual de sus nuevos súbditos. Y hay un tema interesante con el que quiero terminar, que es este sermón de Fray Antonio de Montesinos, que tituló Yo soy la voz que clama en el desierto. El segundo domingo de Adviento, aprovechó la situación de sojuzgamiento que estaban llevando a cabo estos conquistadores de aquellos indígenas y fijaros qué texto tan precioso, qué texto, que utiliza el argumento recriminatorio de Fray Antonio de Montesinos. Esto es para enmarcar. Os lo voy a leer porque merece la pena y con esto vamos a terminar. Para os los dar a conocer me he subido aquí, yo que soy voz de Cristo en el desierto de esta isla, y por tanto conviene que con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos, lo oigáis, la cual voz os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura y más espantable y peligrosa que jamás no pensasteis oír. Esta voz que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados sin darles de comer ni curallos en sus enfermedades? Que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren. Y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día. ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Criador? Sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos. ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Esto no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No es obligados a amallos como a vosotros mismos? ¿Cómo estáis en tan profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren de la fe de Jesucristo. Este sermón, que provocó mucha controversia, no me extiendo más, propició las leyes de Burgos, una junta que se reunió y que en 1512 determinó el catálogo de buenas conductas hacia los indios,
¿Seguían sujetos a repartimiento? Sí, pero se les reconocen derechos al descanso, a que tuvieran casas y haciendas propias y a recibir un salario justo. Comparad esto con la conquista del oeste por parte de los anglosajones. Comparadlo, simplemente comparadlo. Y creo que no ha lugar mayor comparación. Bien, creo que queda claro, o al menos a mí me lo parece. Vamos a abrir los micrófonos. Si tenéis alguna duda, decídmelo por favor. Ahora es el momento.